Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Espero que se encuentren bien. Estoy muy agradecido con el Señor por permitirnos compartir su palabra y muy agradecido con el Señor porque tenemos el mejor Padre del mundo, que es nuestro Dios, que nos dé el mejor ejemplo y nos enseña en su palabra cómo ser padres que lo imitan a Él. Y le doy gracias a Dios por eso. Como Kidani nos decía, estamos en 1 de Pedro 1, del 18 al 21. Hay una señora llamada Helen Howard Lehman que fue atacada por una enfermedad en una ocasión que le provocó que perdiera su vista. Ella no podía ver. En medio de esa situación, su esposo la abandonó. Pero ella tenía su confianza y su esperanza en Dios. Y aún así, ciega, abandonada por su esposo, ella pudo, por la gracia de Dios, componer más de 500 himnos para la gloria de Dios. Uno de esos himnos es este himno que dice así: oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el fiel Salvador. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en Él. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy, al mundo perdido, ven pronto y anuncia la salvación hoy. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu bondad, gracias por haberte alabado, gracias por estar aquí en tu casa hoy para adorarte, glorificarte como solo tú te mereces, Señor. Te suplicamos, te imploramos que hables a nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, que muevas nuestros corazones, Señor, que seas con cualquier cosa ahí que está entreteniendo nuestra mente, Señor, para no permitirnos escuchar tu palabra de tu parte, Señor, que tú la quites, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, Señor. Obra en nuestros corazones duros, Señor, para tu gloria, y dinos lo que nos quieras decir a través de tu palabra. Calla mi boca, yo no tengo nada que decir, Señor. Habla tú, Señor, a través de tu palabra. Una vez más te lo imploramos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte en esta tarde y que podamos salir por esa puerta diferente para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta hermana, porque ella creyó en Cristo, a pesar de estar ciega, a pesar de su esposo abandonarla, ella no dejó de confiar en su Señor. Su Señor fue suficiente para que ella tuviera su fe y su esperanza en que un día iba a estar con el Señor. Ninguna de estas situaciones adversas la entretuvo para poner su vista en lo que había que ponerlo, en la eternidad, en Jesucristo. Le hemos puesto por título a la predicación de esta tarde: la seguridad que produce un costoso rescate. La seguridad que produce un costoso rescate. Y lo cierto es que el creyente redimido mediante la sangre de Cristo, el creyente es redimido mediante la sangre de Cristo para que su seguridad esté en Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo, hemos sido liberados, rescatados, redimidos por nuestro Dios. Para eso Él utilizó la sangre de Cristo en la cruz. Y eso, como propósito, tiene traer seguridad a nuestra vida. Como propósito tiene que nuestra fe y nuestra esperanza ahora no esté en nosotros mismos, sino que esté fijada en Dios, que fue el que nos rescató para su gloria. Lo que yo le estoy diciendo, amado hermano, es que nosotros hemos sido redimidos a más alto costo posible, con la sangre de Cristo. Y eso debe producir en nosotros una seguridad. La seguridad de nosotros ahora debe estar en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza debe estar en Dios y no en nosotros mismos. Yo, para los 3 puntos, quisiera utilizar 3 preguntas y a la luz de estas 3 preguntas, que salgan los 3 puntos. Y lo primero que quisiera es que nos preguntemos es ¿por qué? ¿Por qué el creyente redimido a más alto costo, el creyente redimido por la sangre de Cristo, debe tener su seguridad en Dios?
Y la respuesta de este por qué es nuestro primer punto. Y es que necesitamos ser rescatados. ¿Por qué el creyente es redimido mediante la sangre de Cristo para que su seguridad esté en Dios? Y es porque necesitamos ser rescatados. Tú y yo necesitábamos ser rescatados. Tú y yo necesitábamos una liberación inmediata de donde estábamos. Tú y yo necesitábamos ser redimidos. Y esas tres palabras significan lo mismo. Quiero que vayan conmigo a la primera parte del verso 18 y dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, el Señor nos rescató, tuvo que pagar un precio, a un alto precio, por nosotros, porque nosotros estábamos viviendo de una manera vana. La palabra vana ahí significa vacía. O sea, tú y yo llevábamos un estilo de vida que no era productivo para el Señor, que no tenía fruto para el Señor. Tal vez tú creías que eras un buen creyente, pero delante de la gloria de Dios, la vida tuya y la mía, por muy bueno que tú creas que te estabas comportando, viviendo, no tenía valor, porque no estábamos viviendo para la gloria del Señor. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Estamos viendo desde el principio y hemos utilizado este esquema que por el propósito y el plan anticipado de Dios, Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos hace renacer. O sea, un día nosotros renacimos y un día vamos a llegar a la presencia del Señor. Pero entre el punto A y el punto B hemos aprendido que la vida del creyente no es una vida fácil. La vida del creyente es una vida que está marcada por la aflicción y el sufrimiento. Y la palabra de Dios, Pedro nos ha ido enseñando, le estaba enseñando a este grupo de creyentes y así aprendemos nosotros hoy, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, que el creyente va a ser afligido en diversas pruebas. En diferentes momentos de nuestra vida va a ser de manera diferente, pero todos los creyentes estamos expuestos a sufrir la aflicción. Aflicciones, adversidades que van a lucir de manera diferente en cada una, pero que van a estar ahí. Y hemos aprendido que en medio de esas situaciones el Señor está con nosotros. El Señor no nos ha dejado solos en ninguna de esas aflicciones. Y en medio de esas aflicciones hemos aprendido que nos podemos gozar por dos razones. Una, porque un día vamos a estar con el Señor. Y otra, de manera que no entendemos, Él puede producir a través de su Espíritu Santo un gozo inexplicable en nosotros, al punto tal que nosotros nos podemos ver ahí en medio de la aflicción y podemos estar gozosos. No tenemos una explicación para eso, pero solo Dios lo puede producir, solo Dios lo puede hacer. Entonces, en un momento, vimos en la predicación pasada, el Señor nos lleva a no quedarnos paralizados. Nosotros tenemos que escoger en medio de la aflicción que hacemos. Me quedo paralizado, abandono la carrera, busco una manera diferente, una vía diferente, me rindo y digo ya no puedo más, o empezamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Empezamos a preparar nuestra mente para pensar cristianamente en medio de la aflicción. Y la única manera de pensar cristianamente es preparando nuestra mente para obedecer a Dios a través de su palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y empezar a prepararnos para ver cómo salimos de la aflicción. Lo que el Señor nos está mandando en todo lo que hemos visto hasta aquí es a que nosotros llevamos una vida de obediencia en la práctica, obediencia en la acción. Ya no solo la obediencia es en la mente, leyendo la palabra, sino que en algún momento tenemos que hacer un puente de la mente a la acción. Y eso se llama santidad, proceso de santificación. Y entonces en medio de todas esas aflicciones, de la mente a la práctica, nosotros vamos viviendo en santidad para la gloria de Dios. Hasta aquí hemos visto, el Señor nos salvó, el Señor nos sostiene. Vamos a pasar por aflicciones, pero Dios no quiere que nos quedemos paralizados. Dios quiere que preparemos nuestra mente, nuestra obediencia para el sufrimiento. Y Dios quiere que en la práctica, en el medio del sufrimiento, nos mantengamos santos. Hoy vamos a ver qué más Dios quiere a través de la aflicción. ¿Qué Dios quiere hacer en nosotros? Y lo primero que nos dice es que nosotros teníamos una manera de vivir que a Él no le agradaba. Una manera que era vana. Y de ahí nos sacó a nosotros. Pedro quiere que sus lectores pongan toda su seguridad en Dios. Él quiere que toda la confianza de ellos y toda su esperanza esté en Dios siempre. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida de espalda a Dios y Él fue quien dio el primer paso y los rescató. Pedro quiere que entiendan eso y se los expresa así. Ahora Pedro quiere que sus lectores originales, en medio de sus aflicciones,
entiendan que Dios los salvó para que ellos tengan esperanza. Que Dios los rescató de esa mala manera de vivir, pero no para que se queden así, sino para que ahora toda su confianza, toda su seguridad, toda su esperanza esté en Dios. Y para eso utiliza la palabra en el versículo 18, sabiendo, que quiere decir conocer, entender, para que ellos entiendan que fueron rescatados de una vida vacía. O sea, a usted y a mí hubo que rescatarnos. Nosotros estábamos viviendo de una manera vacía y Dios tuvo que venir y sacarnos de esa vida que estábamos viviendo. En Hechos 12:11 hay un pasaje que nos puede ayudar a ilustrar un poquito esto para entenderlo. Y ahí en Hechos 12:11 el Señor envía un ángel a rescatar a Pedro. Habían matado a Jacobo y el Señor le envía un ángel porque Pedro está en la prisión. Dice el texto que Pedro está ahí encarcelado, está en medio de una cárcel con varias rejas y el Señor envía a su ángel. Entonces, en algún momento él es liberado de toda esa situación y utiliza la misma palabra, sabiendo, pero dice, entiende que el Señor verdaderamente había enviado a un ángel para librarlo. Es como si Pedro empieza a salir de la prisión, pero él no se daba cuenta, hasta que una vez que está afuera es como, me doy cuenta, el Señor, ahora lo entiendo, no fue que yo tenía una visión, no, fue que el Señor me rescató literalmente. Y Pedro está haciendo aquí lo mismo. Pedro quiere que sus lectores originales entiendan que fueron rescatados. Y mi anhelo es que hoy el Señor nos haga entender a nosotros que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ustedes están sufriendo, pero pueden tener confianza y esperanza porque el Señor los rescató, los liberó, los redimió. Es la misma palabra. A ustedes de la vana manera de vivir. Nosotros íbamos camino al infierno y Él por su gracia intervino para librarnos. Entiendan eso, mis amados hermanos. Tú y yo íbamos de espalda a Dios, camino al infierno, y Dios intervino para rescatarnos. Pedro quiere que nosotros entendamos eso, que nos quede bien claro. Dice el texto que lo aprendimos de nuestros padres. O sea, lo que nuestros padres nos entregaron fue una manera de vivir de espaldas a Dios y por eso Dios tiene que rescatarnos. El pecado va pasando de generación en generación desde Adán y Eva. Lo que nosotros recibimos de nuestros padres es pecado. Si Cristo no nos rescata, nuestra vida siempre será vana. No importa cuán piadosos hayan sido nuestros padres, cuán piadosos luzcan sus vidas, el pecado está en ellos y los vamos a aprender. Y si no, mire a sus hijos. Por mucho que nos esforzamos en darle mejor ejemplo, no sé si usted de carne y hueso igual que yo, en algún momento fallamos y damos un mal ejemplo. Y enseguida lo vemos reflejado en ellos. No sé usted, pero no hay manera más clara que a mí me queda mi pecado claro que cuando lo veo en mis hijos. Muchas veces veo actos pecaminosos en Isai y en Keren, que son mis pequeños, que el Señor me ha prestado, y cuando los veo en ellos me doy cuenta, ese soy yo. ¿Qué pecador soy? Y por mucho que me esfuerzo, fallo. El texto nos está diciendo eso. Nosotros heredamos ese pecado de nuestro Padre, pero tenemos esperanza y podemos estar confiados porque Él no nos dejó así. Nos liberó, nos rescató, nos redimió. Es la palabra teológica. Y ahí viene, dice, sabiendo que fuiste, ¿qué cosa? Rescatado. La palabra ahí en el griego es lutró. Tiene que ver con la liberación misma, con el acto de poner en libertad. En el momento que está siendo liberado, esa es la palabra que se utiliza ahí, que significa rescatado, que es de donde utilizamos la palabra que el Señor nos redimió. Hay un comentarista que lo cito en ocasiones, se llama JFB, porque el nombre es bien difícil de pronunciar, y él dice estas palabras. El hombre está vendido bajo pecado como esclavo, encerrado bajo la condenación de la maldición. El rescate fue pues pagado por el juez, justamente airado, y fue aceptado por Dios como satisfacción vicaria por nuestros pecados, por cuanto fue su amor tanto como su justicia lo que predeterminó. Un israelita vendido esclavo por deuda podía ser redimido por uno de sus hermanos. Dice él ahora, y escuche esto, ¿cómo pues no podíamos rescatarnos a nosotros mismos? Cristo asumió nuestra naturaleza a fin de hacerse nuestro pariente más cercano y hermano, y ser así nuestro Redentor. Lo que este autor quiere decirnos, lo que nos está diciendo, es que Cristo, al ver nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, al ver nuestra condición de pecadores,
Él fue y nos redimió. ¿Qué hizo? Él fue y se puso en el lugar de nosotros para sufrir lo que a ti y a mí nos tocaba sufrir. Y ahora nosotros podemos disfrutar la libertad que le tocaba a Él. Él llevó lo que nosotros teníamos que llevar y nosotros disfrutamos lo que Él debía disfrutar. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que Pedro está destacando. Sabiendo, versículo 18, entiendan bien que ustedes fueron redimidos de una manera de vivir que no le agradaba a Dios, de una manera de vivir que no era la que Dios quería, la que ustedes recibieron de su Padre, que pasa de generación en generación. Tratemos de ilustrarlo de nuevo a la luz de Hechos 12, del 1 al 11. Dice el texto ahí en Hechos 12 que Pedro tenía varios grupos de guardia, cada grupo de 4 soldados, un total de 16 soldados, y que él estaba en una cárcel con cadena y tenía 2 soldados a cada lado. Posiblemente él estaba encadenado a un soldado de la mano izquierda y a uno de la mano derecha. Habían varias rejas y una reja más grande al final. El ángel entra, como solo Dios puede hacer, y libera a Pedro. Sus cadenas son liberadas. Le dice, sígueme, y va pasando por todas las puertas hasta que sale y se da cuenta que había sido liberado. Ahora, ¿qué hizo Pedro para ser liberado? Es mi pregunta. ¿Qué hizo Pedro para ser liberado? Nada. Él solamente estaba preso con unos grilletes. Segunda pregunta, ¿necesitaba Pedro ser liberado? Y la respuesta es sí. Si a Pedro no lo liberaban, Herodes y los israelitas lo iban a matar. Herodes estaba esperando que pasara aquel tiempo para llegar encima de él y matarlo. Ahora Pedro les dice a sus oyentes, entiendan que ustedes, a pesar de las adversidades que están atravesando, pueden estar confiados y con esperanza y mantenerse obedientes en la práctica, porque ustedes estaban lejos de Dios y no había manera posible de que salieran de ahí. Sin embargo, Dios, por su pura gracia y en su misericordia, los salvó. A través de Cristo los liberó. Amado hermano, Dios hizo así mismo con nosotros. Nosotros íbamos de espalda a Dios viviendo como nos daba el deseo, viviendo a la manera de nosotros, que luce diferente en cada uno de ustedes. Y si Él no llega ahí a la prisión de nuestro pecado y nos quita aquella esposa, aquellos grilletes que teníamos puestos, y empieza a abrir las rejas para que vayamos saliendo, nosotros no estuviéramos aquí hoy adorando y glorificando a Dios. Para que eso sucediera, Cristo tuvo que ocupar nuestro lugar y sentarse en el puesto que nosotros estábamos y ponerse en los grilletes y volver a cerrar la reja. Y esa fue la cruz, la muerte en la cruz que estaremos analizando después. Pregunta, ¿eso no es razón suficiente para que, a pesar de las aflicciones momentáneas que nos acechan, vivamos en obediencia, vivamos en santidad? ¿No es una razón suficiente que Dios nos liberó de nuestra vana manera de vivir para que nosotros ahora podamos vivir para la gloria de Dios? Si tu respuesta es que no, yo te invito a que examines tu corazón. Si tú me dices, no, eso no es razón suficiente para que yo viva para Dios, yo te invito a que examines tu corazón. Si tu respuesta es sí, entonces estemos confiados y llenos de esperanza, porque el rescate que se pagó fue efectivo y no tiene fecha de caducidad. Llegaremos a la meta. El rescate que Cristo pagó por nosotros es un rescate que no se va a vencer nunca. Un día vamos a llegar a su presencia, así que podemos estar esperanzados y llenos de gozo, porque nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué el Señor nos tuvo que rescatar a un gran precio a los creyentes redimidos para que ahora podamos estar con gozo, para que podamos tener seguridad, para que estemos llenos de esperanza y de confianza en el Señor? Era porque nosotros estábamos atrapados en esa vida antigua, en esa vana manera de vivir. Necesitábamos ser liberados. Nuestro segundo punto, y vamos a responder al cómo el creyente es redimido mediante la sangre de Cristo y cómo ese creyente puede estar seguro en Dios. Y el cómo es nuestro segundo punto, por el alto precio que se pagó. Por el alto precio que se pagó. Nuestra liberación o nuestro rescate no fue gratis. Hubo que pagar un gran precio. Hubo que pagar un precio costoso. Acompáñame al versículo 18, 19 y 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora Pedro pasa a decirle a sus oyentes: lo que se pagó por la redención de ustedes no es algo que pueda llegar a corromperse un día como el oro y la plata. Él nos habla de esto en el versículo 7 y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Lo que él nos está diciendo es que tanto el oro como la plata, que son metales preciosos, un día pueden llegar a perecer. Pero lo que se pagó por nosotros no es algo que pueda destruirse fácilmente. El oro y la plata eran metales importantes en aquella época como lo son ahora, pero aún el oro y la plata no tienen la calidad suficiente para pagar por este rescate. Se necesita algo mucho más valioso. La pregunta es: ¿qué puede tener tanto valor para pagar tan alto precio? Y responde Pedro en nuestro texto: la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Nosotros vamos al texto, dice, después de Padre, que no se podía pagar con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento, en Levítico 22, versículo del 17 al 25, se ofrece una imagen de lo que Dios le mandó ofrecer a Israel en sus ofrendas a él. Y le pide que tenían que ofrecer lo mejor que tuvieran para que pudiera ser aceptado. Allí se da una lista bien detallada de los defectos que no podían tener. Aquellos corderos no podían ser ciegos, cojos, no podían tener sarna o roncha, por mencionar algunas cosas. Si tuvieran algún pequeño defecto, se podían entregar de manera voluntaria, pero no se podía ofrecer por el pecado. Con un pequeño defecto que tuviera, tú podías ir y entregarlo, pero no lo podías dar por tu pecado. El autor de Hebreos, en Hebreos 10, nos recuerda que estos sacrificios sí tenían una fecha de caducidad. O sea, cada año había que regresar y volver a ofrecer sacrificios por los pecados. Entonces tú ofrecías el sacrificio, pero lo más probable es que al otro día o el mismo día ya estabas pecando. Y a los 6 meses estabas pecando. Entonces el siguiente año tenías que venir con los mejores animales que tuvieras y volver a ofrecer sacrificio por los pecados. O sea, estas ofrendas no nos podían hacer perfectos delante de Dios. No había manera, aunque ofreciéramos el mejor animal que tenía, aunque nos esforzáramos lo más que pudiéramos, que ese sacrificio iba a hacernos a nosotros aceptables delante de Dios. Seguíamos viviendo una vida vana. Pero Pedro nos recuerda que este no es cualquier sacrificio, que no es uno temporal, es uno que incluye una sangre muy valiosa estimada por Dios, la sangre del Mesías. Y en lugar de cualquier cordero, este cordero no tendría defectos ni internos ni externos. No tendría manchas. Cuando dice mancha, está apuntando a los defectos internos. Y no tendría contaminación, refiriéndose a los defectos externos. Ahora este sacrificio no era uno que se planeó al momento, como si a Dios se le hubiera ocurrido de pronto planear algo. No era uno que servía para pagar los pecados temporalmente. No, este sacrificio fue uno que se pagó con la sangre preciosa y se planeó con antelación para que llegara en el momento justo. Este sacrificio Dios lo tenía en su mente mucho antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que el pecado del hombre no sorprendió a Dios. Cuando nosotros pecamos, eso no cogió a Dios por sorpresa. ¿Qué significa esto? Que aún el pionero Satanás, cuando Satanás pecó, eso no tomó por sorpresa a Dios. Él no reaccionó a la caída del hombre como una solución de última hora. No, Él predestinó a enviar a su Hijo como el Salvador, como el único y suficiente Redentor. Y el término que utiliza aquí es destinado, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa palabra destinado en el griego es proginosko y significa, tiene que ver con lo que Él ha considerado y se ha propuesto hacer antes de la historia humana. En las Escrituras, cuando se habla de conocimiento de antemano, de conocimiento previo, no es simplemente lo que Dios conocía antes de cierto punto. Cuando la Biblia se habla de un preconocimiento, no es que Dios conocía algo antes de un momento determinado. Más bien tiene que ver con el reconocimiento de Dios. O
sea, Dios lo planeó antes de la fundación del mundo y Él reconoce eso que ya Él había planeado. No fue que miró al futuro y dijo, me va a hacer falta sacrificar a mi hijo. Se me están acabando los corderos. Ya quedan menos corderos. Voy a sacrificar a mi hijo. O estas personas no paran de pecar. Estos hombres se están volviendo locos, me están volviendo loco. Plan B, voy a mandar a mi hijo. No, eso no es lo que quiere decir. El Señor tenía antes de la fundación del mundo planificado que Él mandaría a su hijo. Él sabe que nosotros íbamos a pecar. Cuando habla de previo conocimiento, es que Él mira ahí, Él está volviendo a ver lo que estaba pasando y reafirmando una vez el plan que Él tenía. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él sabía cuándo lo iba a manifestar, a ser visible, a dar a conocer desde antes de la fundación del mundo. Cristo sabía que Él tendría que enviar a su Hijo aún antes que el mundo fuera fundado. Y cuando habla ahí en los postreros tiempos, está hablando de cuando Cristo nació. En el momento que Cristo nace, ahí ya comienzan los postreros tiempos. Hasta que lleguemos a su presencia, estamos viviendo en los postreros tiempos. ¿Y qué hizo? Tuvo que pagar el más alto precio que se podía pagar, planeándolo con antelación para llegar en el momento correcto y suplir lo que nosotros no podíamos y librarnos de donde nosotros no podíamos salir. Mi hermano, quisiera que pudiéramos meditar en esta gracia inmerecida en nuestro favor. Cuánto derroche de bondad por nosotros, viles pecadores. Dios dando a su Hijo por nuestro pecado para librarnos de nuestra vana manera de vivir. Pero lo deja claro a su audiencia. Debemos llevar nuestra obediencia a la acción, amados hermanos, y podemos estar confiados y esperanzados mientras lo hacemos, porque el más alto precio se pagó, la sangre más preciosa se entregó. Ahora a ti, amado hermano, te persuado, entreguemos nuestra obediencia al Señor. Si Él dio lo mejor por nosotros, ¿qué le daremos nosotros a Dios? Y quisiera que meditemos en esto. ¿Qué entregó Cristo por nosotros? ¿Qué entregó Dios por nosotros? Entregó lo mejor que Él tenía, su Hijo, a morir hasta la sangre, su Hijo sufriendo por nosotros. Pregunta, ¿qué le podemos entregar nosotros a Dios ahora? Lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestro amor, el mejor lugar en nuestro corazón. ¿Qué le estamos dando a Dios comparado con lo que Él nos dio a nosotros? Tal vez tú estás sufriendo porque el contexto es uno de sufrimiento y en medio de tu sufrimiento, de tu aflicción, tú estás haciendo una mirada introspectiva a ti mismo y pensando, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? En vez de pensar, ¿cómo le pudiera dar lo mejor a Dios en medio de esta situación que estoy atravesando? ¿Qué es lo mejor que yo pudiera hacer por ese Dios que hizo lo mejor por mí en medio de esta aflicción que yo estoy padeciendo? Y con esto yo no estoy minimizando la aflicción que cada uno de nosotros está pasando o está atravesando. Lo que le estoy es invitando a que pongamos nuestros ojos en la eternidad y que podamos tener confianza y seguridad de que Dios está al control de todo lo que nos pasa, porque Él tiene un conocimiento. Él fue quien lo planeó y Él es quien reconoce cada cosa que estamos atravesando. Así que la aflicción que tú estás atravesando ahora mismo es una oportunidad para vivir para la gloria de Dios. Es una oportunidad como Dios dio la preciosa sangre de su Hijo. Nosotros respondamos de una manera preciosa delante de Él, dándole lo mejor que podamos. ¿Qué vamos a hacer en medio de la aflicción que estamos atravesando? Y vamos a nuestro tercer punto, y quisiera que viéramos para qué. ¿Para qué Dios rescata al creyente de su vana manera de vivir? ¿Para qué Dios paga un precio tan alto para que ese creyente pueda ser rescatado? Y nuestro tercer punto es para que su seguridad esté en Dios, para que nuestra seguridad esté en Dios. Dios hizo todo eso para que ahora tú y yo en medio de la aflicción no nos quedemos paralizados, sino que podamos estar confiados que un día vamos a llegar a la presencia de nuestro Dios, para que podamos continuar creyendo, confiando en Cristo para salvación y para que toda nuestra esperanza esté en Dios. Lo cierto es que en medio de una crisis, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos nosotros en medio de una crisis? Lo primero que pensamos es, ¿cómo es de dinero? ¿Tengo bastante dinero? ¿Me alcanza el dinero para terminar la quincena? Y a veces pensamos, tengo que trabajar más, me hace falta más dinero. En ocasiones decimos, no, lo que necesito es salud. Y en medio de una crisis, casi siempre eso es lo que escuchamos a las personas que viven en Estados Unidos.
No, teniendo salud, lo tengo todo, porque teniendo salud, tengo trabajo. Y poco a poco, así en diferentes situaciones, nosotros vamos desviando nuestra atención y nuestra confianza, nuestra seguridad de Dios, que está al control de todo, y la vamos poniendo en nosotros mismos. No, lo que me hace falta es más inteligencia. Tengo que aprender inglés urgente. Aprendiendo inglés se me van a abrir todas estas puertas. Y yo no digo que todas esas cosas en sí estén mal, pero como creyente, ¿dónde debería estar nuestra confianza y nuestra seguridad en cualquier circunstancia adversa que venga a nuestra vida? En Dios. ¿A quién es el primero que tenemos que clamar? A Dios. Yo quiero que vayamos a la Biblia y veamos qué Pedro le está diciendo a estos creyentes. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Todo esto para que nuestra fe y esperanza esté en Dios. Estos creyentes a los que Pedro les escribe estaban viviendo momentos difíciles, pero aún en estas circunstancias podían tener fe y esperanza, les escribe el apóstol a ellos. ¿Por qué podían tener fe y esperanza? Porque Dios los rescató de su vana manera de vivir. Dios nos rescató a nosotros del pecado donde estamos viviendo y nos dice que nos va a acompañar hasta que lleguemos un día ahí a su presencia. Nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros en medio de la aflicción, sea cual sea que estemos pasando, podemos pasarla llenas de fe y de esperanza. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Dios pagó un alto precio. Dios dio a su Hijo, la preciosa sangre de su Hijo. Su Hijo vino y ocupó el lugar de nosotros. Y eso nos da una garantía de por vida hasta que lleguemos a su presencia. Eso no es algo que se va a romper. Eso no es algo que se va a acabar. Por eso nosotros podemos tener fe y esperanza. Ahora dice, ¿mediante qué? Por el cual creéis en Dios. A través de Cristo es que nosotros ahora podemos creer en Dios. A través del sacrificio de Cristo. La Biblia nos enseña, a la luz de todo el Nuevo Testamento, que un verdadero creyente es aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. A la luz de todo el Nuevo Testamento, la Biblia nos invita a arrepentirnos y creer en el Evangelio de Cristo. Pero a veces encontramos muchas personas que nos dicen que creen en Dios y confían en Dios. Tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y ellos te dicen, sí, yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esas personas creen en Dios, pero no conocen ni entienden el Evangelio. Ellos no saben lo que es el Evangelio. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú confías en Dios? Sí, yo confío en Dios. Y tú le preguntas, ¿qué es el Evangelio? Y te dicen, yo no sé qué cosa es el Evangelio. Para que esto quede claro, Pedro, al igual que Pablo en muchas ocasiones que lo hizo, va a dejar bien claro que hay que creer en el Evangelio. Él deja bien claro en qué hay que creer. Y Él no nos está pidiendo que creamos en una fuerza cósmica. Él no nos está pidiendo que creamos en un viejito resabioso que está en los cielos. Él no nos está pidiendo que creamos en el arquitecto. Él no nos está pidiendo, hay personas que dicen, no, yo creo en el arquitecto y ya, no saben lo que es el Evangelio. Él no nos está creyendo que creamos en Dios y en otros dioses. Él no nos está pidiendo que creamos en nosotros mismos. No, pero nos está diciendo que hay que creer en algo más. Aquel que puede estar confiado plenamente y lleno de esperanza es aquel que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. El que cree que Cristo dio su preciosa sangre en la cruz por los que habrían de creer hasta morir en nuestro lugar pagando el más alto precio. Pero no se quedó ahí, dice nuestro texto. Dice que resucitó de los muertos y dice que Él lo levantó. No se quedó muerto y le ha llenado de la gloria que siempre tuvo desde la eternidad pasada, nuestro glorioso Salvador. Ascendió al Padre y está con Él en gloria, recibiendo toda la alabanza que merece, toda la estimación que merece y todo el honor que merece. La pregunta, ¿le estás dando a tu Salvador la gloria que Él merece? ¿Estamos glorificando a nuestro Dios como Él se merece? Versículo 21. Y mediante el cual creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. El Padre le dio la gloria a su Hijo que merece. Nosotros le estamos dando la gloria al Hijo de Dios que Él merece. Le estamos dando la gloria a Dios que Él se merece. Si esto es real en la vida de estos creyentes y en nosotros, Pedro nos asegura que podemos atravesar los momentos más difíciles que vengan llenos de fe y esperanza en Dios. El final del versículo 20, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 21 al final. John MacArthur define esta fe así. Dice que esta fe es la que le permite a los creyentes confiar en que Dios les provee la gracia necesaria
en medio de las actuales circunstancias, luchas y ansiedades de la vida. Cuando habla aquí de esta fe, es la fe que nos sostiene en medio de los momentos más difíciles que estemos atravesando y por lo cual nosotros no nos hemos apartado de Dios y le hemos dado la espalda. Nuestra confianza en Cristo para salvación. Esta es la fe que utiliza Pedro aquí. En nosotros saber que ya somos salvos a través de Cristo debería ayudarnos a no estar ansiosos, recordando que Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. Filipenses 4:6 nos recuerda que no debemos estar afanosos, sino ir delante de Él en oración. ¿Por qué? Porque Él no solo nos salvó, sino que a través de la obra del Espíritu Santo nos va a preservar hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Y lo podremos hacer lleno de esperanza. Dice nuestro texto, para que vuestra fe, y no solo la fe, la esperanza de nosotros sea en Dios. La palabra esperanza, hay un diccionario que la traduce como la feliz espera del bien. El creyente está aquí y ahora, pero su mirada debe estar constantemente en aquella luz que se observa al final. A veces se ve más lejana, en ocasiones más cerca, pero de cierto llegará. Todos los santos redimidos de la Biblia han puesto su confianza en Cristo y su esperanza en la eternidad. Ese día glorioso cuando le veremos tal y como es Él, donde ya no habrá más llanto ni dolor, tristeza ni aflicción. Solo aquellos que están padeciendo valoran ese grandioso día. No hay manera de nosotros valorar más el día que vamos a estar con el Señor que cuando estamos pasando la aflicción y el dolor. Cuando todas las cosas a nosotros nos van bien, el trabajo va bien, la familia va bien, todas las cosas van bien, raramente nosotros deseamos, anhelamos que ya llegue la eternidad. Raramente nosotros deseamos, anhelamos estar en la presencia de nuestro Dios. Ahora, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas del matrimonio, cuando llegan los problemas con nuestros hijos, cuando llegan los problemas del trabajo, no sé si le pasa, pero esos son los días donde el Señor nos dobla nuestras rodillas sin nosotros querer y empezamos a poner nuestra confianza y nuestra fe en la eternidad. Y es esos días cuando nosotros decimos, sí, Señor Jesús, ven ya, ven pronto, ya no aguanto más, ya no puedo más con esto que estoy pasando. Entonces, repasando hasta aquí, el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nosotros estábamos viviendo de espaldas a Dios. Estábamos viviendo una vida que a Dios no le agradaba. ¿Y qué hizo Él? Envió a su Hijo. Desde antes del mundo, Él lo sabía y envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos redimió. ¿Qué significa eso? Que su Hijo nos liberó de esa vana manera de vivir. Pero no fue que nos liberó y ya, sino que nos liberó y Él ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros por nuestros pecados, a un gran precio. El precio fue que su Hijo tuvo que morir. Pero dice nuestro texto, y Pedro lo recuerda, que su Hijo no se quedó muerto. Dice que su Hijo resucitó y suponemos que ascendió al Padre porque ahora Él le está dando gloria. O sea, Pedro está predicando el Evangelio. Murió, resucitó, ascendió al Padre. ¿Para qué? Para que nuestra fe y nuestra esperanza ahora no esté en nosotros mismos, en lo bueno que somos, sino en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros llevamos una vana manera de vivir. Nosotros estábamos viviendo de parte a Dios. Él fue quien nos rescató a nosotros a un gran precio. Y eso debería llenarnos de esperanza. Eso debería llenarnos de confianza en nuestro Señor. Pedro dice, si Dios te rescató a través de Cristo, vive confiado y lleno de esperanza. Dios te rescató a través de Cristo, pues no te quedes paralizado. Pon tu mente en obediencia, empieza ahí a ver cómo puedes obedecer a Dios. Lleva esa obediencia a la práctica en santificación, pero por último, prepárate para vivir una vida de confianza y esperanza en Dios. Y esto es acción. Porque tú dirás, pero ¿cómo yo acciono mi confianza y mi esperanza? Pues tienes que sentarte, tienes que arrodillarte en oración y poner tu cuerpo en servidumbre al Señor y decirle, alma mía, confía en Dios. Yo estoy pasando una aflicción difícil. Yo no sé cómo voy a salir de esto, pero no me quedo paralizado porque le estoy pidiendo a mi Dios que me ayude a confiar, a tener esperanza en Él. Termino con esto. A principios del siglo XX, en Corea, a principios de los años 1900, nació una joven que se llamaba Aik Sok. Era una pequeña niñita débil, pequeñita. Su madre era creyente, su papá no lo era. En esta circunstancia ella nació y su mamá le enseñaba del Dios en el cual ella creía. Corea en aquel momento no es como ahora, que está Corea del Norte y Corea del Sur.
Era una sola Corea. Los rusos la estaban invadiendo y los coreanos, para huir de la invasión rusa, salieron al imperio japonés pensando que el imperio japonés iba a ser diferente, lo cual fue una mentira. Al final los japoneses eran tan malos como los rusos, porque el pecado está en cualquier país, en cualquier nación. Los japoneses empezaron a meter presos a los coreanos, los empezaron a obligar a hablar en japonés y que tenían que dejar su idioma. Y empezó una situación dificilísima en toda Corea. Empezaron a hacer templos en los que había que adorar al emperador de Japón y adorar las deidades de ellos. Y los creyentes ya no podían adorar a Dios. En medio de esta situación, esta pequeña joven, Eisok, que un día había nacido, esta joven siguió creyendo en Dios. En algún momento ya en su adolescencia joven, ella ya sabía, se imaginaba que iba a caer presa. ¿Y qué hizo? No se quedó paralizada. Se ciñó los lomos del entendimiento. Empezó a memorizar textos bíblicos. Empezó a memorizar versículos de la Biblia, sabiendo, si un día caigo preso, lo primero que me van a quitar, ¿qué cosa es? Mi Biblia. Por lo tanto, tengo que aprenderme la Biblia aquí en mi mente, para cuando lleguen los momentos difíciles, poder recordar las promesas del Señor y los textos que el Señor me ha regalado. La joven, efectivamente, en algún momento, alrededor del 1939, estuvo presa por 6 años. Estuvo en 2 prisiones junto a un grupo de creyentes. Ahí se quedó bien débil, casi hasta la muerte varias veces. Pero ¿saben qué fue lo que le hizo salir de la prisión? Que todo el tiempo su confianza y su esperanza estuvo en el Señor. Fueron muchas cosas las que atravesó, pero en medio de eso no se enfocó en ella misma, sino que se enfocó en glorificar el nombre de Dios. En una ocasión había una mujer presa que había matado a su esposo por problemas con su hija. La mujer estaba casi esquizofrénica, psiquiátrica y estaba en otra cárcel. Eisó estaba pasando frío. En la cárcel donde ella estaba, por una indica, por una abertura, entraba mucha frialdad del invierno. Y empezó a orar para que le trajeran a la muchacha a su celda para predicarle el evangelio. Que hubiéramos hecho muchos de nosotros en una situación similar, centrarnos en nosotros mismos o poder buscar cómo seguir sirviendo a aquel que nos salvó. En medio de su situación le pidió a los guardias y le trajeron a la muchacha, que ella casi esquizofrénica. Ella la abrazó, empezaron a forcejear hasta que las dos quedaron tendidas en el piso. Poco a poco ella empezó a compartirle alimento y a compartirle la palabra de Dios. La muchacha salió de su situación y cuando la iban a matar, porque ella asesinó a su esposo por problemas con la hija, la muchacha le dijo, gracias por predicarme el evangelio, y la agradeció. Ella se vio casi ya cayéndosele los dientes, bien delgada, bien mal de salud, pero aún así su confianza y su esperanza estaban en Dios. Hasta que un día Dios, por su gracia, la sacó de la opción. ¿A qué le quiero invitar, mi hermano? No sé cuál es la situación que estás pasando, no la estoy minimizando. Sé cuál es la que estoy atravesando yo. Pero te pido que en medio de esa situación nosotros decidamos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque Él pagó el más alto precio que se podía pagar con nosotros. Nuestras vidas ahora deben ser vidas de agradecimiento a ese buen Dios que nos salvó y nos rescató a un gran precio. Vamos a orar. Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias porque nos permite predicarla, Señor. Gracias porque nos sostienes para predicarla, Señor. Confiamos en ti, Señor, y confiamos en tu obra, no en nosotros mismos, Señor. Confiamos en lo que tú puedes hacer a través de tu palabra, fielmente predicada, Señor. Esperamos en ti, Señor. Si hay alguna persona que se encuentra aquí hoy que no ha creído en ti, Señor, tócale el corazón para que se arrepienta y cree en el evangelio de Cristo, Señor. Si no sabe cómo es eso, que se acerque a algún hermano, a alguna persona que le pueda explicar un poquito más, Señor. Tú eres un Dios que salva y te complaces en salvar, Señor. Toca los corazones de los aquí presentes que no te conocen. Pero también sé, Dios, con todos nosotros los que ya te conocemos y estamos pasando por diferentes adversidades, como aquel pueblo al que Pedro le estaba escribiendo, Señor. Yo te pido que tú nos recuerdes el evangelio, que tú nos recuerdes lo caro que costamos, Señor, y que eso nos anime a vivir confiados en ti y llenos de esperanza. Que nos anime a no pensar en apartarnos, a no pensar en dar la vuelta atrás, sino en seguir adelante, Señor. Ayúdanos a prepararnos para el sufrimiento en nuestra mente. Ayúdanos a vivir en santidad y ayúdanos a tener todo tiempo de ese proceso, nuestra confianza en ti, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir.
Nosotros no merecíamos nada. Tú fuiste quien lo hiciste todo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Todos te lo pedimos por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.